¿Acaso Melissa Moretti ha sospechado de su hermano Klein en la novela? ¿Sabías que la pelea entre Klein y Hannes Vincent, el adivino del espejo, sucedió de manera completamente diferente? ¿Sabías que el capitán de los Nighthawks se desmayó al ver la figura del creador verdadero en un sueño y esto lo dejó profundamente perturbado? ¿Qué pensarías si te dijera que Elizabeth, la chica que está en pantalla ahora, fue el factor principal para la victoria de Klein que salvó a la hermosa Selena? Todo esto y más lo explicaré hoy, por lo que quédate conmigo, ya que te contaré lo que nadie te va a contar en YouTube, porque claramente a poca gente le importan estos videos. Bien, como siempre voy a especificar qué capítulo de la novela vamos a analizar en este video, todos desde el video anterior hasta el capítulo 88. Comencemos hablando de la fiesta de cumpleaños de Selena Wood. Hay varias diferencias importantes respecto a la adaptación animada. Para empezar, Klein les entregó los amuletos que había creado, tanto a Melissa como a Benson, momentos antes de ir al cumpleaños. Melissa se sorprende ya que nota que su hermano no solía ser así de considerado con ella. Klein se da cuenta de que aunque tenga los recuerdos del Klein anterior, no puede evitar ser él mismo por su creciente afecto hacia sus hermanos. La escena de la pelea contra el espejo maldito es completamente diferente. En la novela se le da relevancia crucial a la existencia del personaje de Elizabeth, ya que gracias a ella es que Klein pudo salvar a Selena. Las chicas no se desmayaron ni se encontraban simplemente en la habitación de Selena charlando, ni tampoco eran solo ellas tres. Klein se da cuenta de que algo anda mal y tras golpear la puerta de otro cuarto en el que se encontraban, le dice a Melissa que necesitaba hablar con Elizabeth, a quien conoció en el mercado underground, tal y como lo vimos en el video anterior, aunque Melissa no sabe que se conocen. Es en este momento que Melissa le dice que Elizabeth solo tiene 16 años, si saben a lo que me refiero. Klein le dice a Elizabeth, quien sabe que Klein es un conocedor de lo místico, que vuelva a entrar en la habitación y se fije en el reflejo del espejo. Así descubre que solo vio a su amiga de cuerpo completo, pálida y falta de emociones, a pesar de la proximidad del espejo. Tras esto, acuerda con una asustada Elizabeth que después de 5 minutos trajera a su amiga Selena al cuarto contiguo, el cual era de la chica. Gracias a Elizabeth, Klein sabía que Selena no solo era una entusiasta de lo místico, sino que guardaba sus ingredientes para rituales en su habitación privada. Allí es donde Klein arma el ritual y cuando Elizabeth trae a Selena, él la tira de la muñeca hacia dentro del cuarto y la exorciza con el ritual preparado. No hay una pelea per se entre ellos. Klein ya tenía el ritual listo, no lo hizo en 2 milisegundos como en la adaptación animada. La chica se transformó en ese monstruo, pero inmediatamente se desplomó sobre el suelo, ya que había entrado al dominio del ritual bajo la autoridad de la diosa de la noche eterna. La situación fue tensa por otras razones. Lo que sí pasó fue que Klein, al haber usado gran parte de su espiritualidad, casi pierde el control de su poción de secuencia 9. Vio cómo las venas de su mano derecha pulsaban con un color negro y sintió un dolor de cabeza junto a murmullos muy fuertes. Si no fuera porque había estado actuando como un adivino y ayudando a la digestión de su poción como vidente, él sabe que en ese momento hubiera perdido el control y se hubiera transformado en un monstruo. La forma en la que el personaje de Elizabeth es tratado en la adaptación animada no sirve a ningún propósito. En cambio, en las novelas todos los personajes cumplen un papel cuya función resulta obvia cuando llega el momento. En la adaptación animada esto no siempre es así, lamentablemente. Por lo que sí, si no fuera por esta chica todo se hubiese ido al carajo. Para añadir otra cosa importante, Klein sabía que los conocimientos y los materiales que Selena tenía en su cuarto se debían a que alguien le estaba enseñando, por lo que llegó a la conclusión de que existía un tercero con posibles intenciones malignas, pero no sabía que se trataba de Hannes Vincent hasta que Elizabeth se lo dijo minutos después. No tuvieron un duelo de espejos mágicos inexplicable como en la adaptación animada. A lo que me refiero es que él no hizo la conexión entre Selena y Hannes por su cuenta. De hecho, el hombre le había estado haciendo grooming durante todo un año a la chica, aunque era simplemente una relación de maestro y aprendiz. Recuerden que no le funcionaba el nepe también.
Elizabeth le dijo a Klein que de lo poco que recordaba del encantamiento que Selena pronunció frente al espejo, la palabra en Hermes creador era una de ellas. Klein supo que se trataba del creador verdadero, una entidad que apareció hace 1000 años en los albores de la Quinta Época, venerada por organizaciones secretas que apenas surgieron hace 2 o 3 siglos. Nuestra querida Elizabeth no solo guardó el secreto de Klein, sino que le ayudó dando una explicación convincente a las otras chicas. Elizabeth también le hizo prometer a Selena que nunca le rezaría a ninguna entidad que no fueran los 7 dioses ortodoxos, tal y como Klein se lo pidió. La chica, confundida y asustada, dijo que jamás volvería a hacer algo tan peligroso. Klein también usó adivinación con una moneda para asegurarse de que ya no había más peligro, una simplificación de la adivinación que solo un vidente de secuencia 9 podía conseguir. Por si se estaban preguntando cuál era el encantamiento que pronunció Selena, es espíritu que hace girar este mundo, la gracia del verdadero creador, los ojos que miran al destino. Pero recuerden, jamás la pronuncien, sobre todo esta noche cuando se vayan a dormir. Y menos aún cuando estén cagando. Otra curiosidad que quiero comentar es que Melissa, quien no era tonta, le arrojaba miradas analíticas a Klein durante el viaje de regreso en carruaje que le provocaban escalofríos al joven protagonista. En el fondo, Melissa siempre sospechó algo del trabajo de Klein, o mejor dicho, que Klein estaba escondiendo cosas. En la adaptación animada no es tan aparente. Melissa sentía que quería ayudar a Klein con lo que sea que él estaba cargando, pero nunca supo qué era lo que su hermano estaba ocultando. Y si vieron el final de la temporada, se imaginarán cómo se siente ella ahora. Aunque no se confundan, Melissa vive bajo la máxima de que si algo no tiene explicación en este mundo, es simplemente porque carecemos del conocimiento suficiente, pero todo tiene una explicación lógica en su cabeza. Al final, le dijo que Elizabeth y Selena actuaron extraño por el resto de la fiesta, debido a que él les reveló que las palabras en Hermes que Selena había pronunciado rezaban a una entidad maligna, y ellas no lo sabían. Como fieles a los dioses ortodoxos, más particularmente a la diosa de la noche eterna, Selena se ganó una reprimenda de Elizabeth. La explicación fue suficiente para Melissa. ¿Por qué me gasto en decirles todo esto? Porque obviamente este tipo de dudas surgen de manera natural cuando uno está viendo la adaptación animada. Sí, no hay huecos argumentales en la cadena de secuencia lógica de la historia en la novela. Obviamente, cuando la chica se despertó, había que darle una explicación creíble y calmarla, al igual que con Elizabeth, al igual que con Melissa. Incluso el hermano mayor de Selena le preguntó a Klein por qué había demorado 10 minutos en ir al baño cuando estaban jugando a las cartas tan tranquilamente. Así que lean la novela. Otro detalle que se nos da en la novela es que los Beyonders del Sendero del Insomne, al tener la ventaja de recuperarse solo con 2 o 3 horas de sueño diarias, eran quienes se encargaban de las emergencias nocturnas. Sin embargo, Klein no les envidiaba mucho, ya que aparte de la pérdida de memoria, también la falta de horas de sueño podía provocar una progresiva calvicie. Dan Smith. Otro dato extra que quiero aclarar es que Klein no derrotó a Hannes Vincent esa noche, sino que lo que consiguió es que el capitán Dan Smith abriera una investigación sobre el hombre. El punto específico para dudar de las intenciones del sujeto era la plegaria al creador verdadero, lo que delataba su conexión con una organización secreta, porque de otra manera podría haber sido un accidente el que Selena leyera un encantamiento de entre los documentos de su maestro sin que él lo supiera. Además, el propio hombre había dicho cosas erróneas cuando Klein lo escuchó, lo que cimentaba su fachada como entusiasta de lo oculto. En la novela todo está bien explicado y tiene sentido los razonamientos que llevan al desarrollo posterior de los eventos, pero aunque podría explayarme 800 millones de veces más en duración sobre esta historia, estos videos los hago por amor al arte, ya que son 100% una pérdida de tiempo en términos de YouTube, por lo que debo ser breve. Lo interesante es que Klein y Hannes Vincent nunca intercambiaron palabras como en el anime, fue más bien una guerra de proxies. Para terminar con el video voy a dejarles con el cierre de estos acontecimientos. Al día siguiente Klein se encuentra con su capitán, que está claramente perturbado, algo inusual para alguien como Dan Smith. La noche anterior, él y Leonard fueron a la casa de Hannes Vincent. Dan Smith invadió los sueños del hombre y en ellos vio al creador verdadero. El capitán, al ver directamente a aquel hombre crucificado y de cabeza descendiendo de los cielos, perdió el conocimiento, algo que por lo que se puede inferir nunca le
le había sucedido antes. La experiencia lo dejó profundamente perturbado, porque cuando Leonard entró a la casa de Hannah Vincent, lo halló muerto, es decir, que murió en ese sueño que Dan Smith presenció. Como dato extra finalísimo, durante todos estos capítulos yo me hallaba pensando como lector que Klein podía usar esta situación, la cual el propio capitán reconoce que resolvió de manera magistral, como excusa para no tener que cumplir con su misión que debía resolver solo y sin ayuda, como parte del ritual de iniciación de los Nighthawks, cuestión que mencioné en el video anterior. Quiero decir, acabó con un miembro de una organización secreta por su cuenta, aunque fuera de manera indirecta, y salvó a Selena. Pero el propio Klein se lo dice al capitán como si me hubiese leído la mente. Sin embargo, el capitán le dice que no podía escaquearse y que ya tenía una misión asignada a cumplir al día siguiente. Y eso es todo por hoy. Como siempre agradezco todo el apoyo y me gustaría leer qué opinan en los comentarios. En un mundo ideal, yo estaría haciendo videos de horas capítulo por capítulo, pero al menos puedo compensar con estos análisis escuetos pero sustanciales. Como siempre agradezco enormemente a los miembros del canal, quienes son el pilar del mismo y quienes tienen acceso anticipado a estos videos, así como videos exclusivos en un futuro. Nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y las donaciones de Jimmy Meléndez.